Claro, pero lo que dice, bueno, pero es importante que la totalidad de la línea. Por eso te digo, dentro de toda una pieza le estoy diciendo de que esa construcción, vuelvo a repetir, social, necesaria, siempre va a estar en siempre. Solamente no hay ningún solo estudio que nos dé indicio de que hace falta hacer. Y el estudio que estoy hablando es considerando la expansión del sector eléctrico paraguayo con la instalación de la subestación de la mantenimiento. Tanto es inclusive lo que nosotros estamos hoy, inclusive hasta desactivando una subestación de apoyo que está debajo de la línea que pasa al resto, ¿verdad? Por una posible interferencia ya para el parque que sería, vamos a decir así, extendido profesional. Pero eso hace parte del plan de construcción de obra. Y el posicionamiento de la dos líneas también hace parte del plan, pero en su momento necesario. Esa es apenas la diferencia con la. Entonces, eso te coloco con toda franqueza y yo quiero insistir, si termina un poco esto, pero creo que es importante lo que dijo Karina Montaña, pero el tema este de la erosión y la sedimentación, yo entiendo de que obviamente ahora el tiene un estudio, lo que yo he visto los estudios del ingeniero Alta, donde él habla de un periodo de formatación de 130, 130 años. Y es 130, 130 años es grave, porque eso es una presa que se formata, quiere decir que nosotros ya está operando hace 20 años, hemos perdido un 15% de capacidad de almacenamiento. ¿Por qué tanto? Pero no es tanto. Los estudios que tiene nuestra gente, yo no sé con quién. Eso Hacha, ¿no? Yo el que conozco y habla José Hacha. 130, 170 años de periodo de formatación. Bueno, pero eso es. No sé cómo lo hay un estudio, hay un estudio hecho en el instituto. Sí, una vez de un especialista. Con la gente de Neri Huerta, pero mira, perfectamente te va a. Y bueno, Neri Huerta es una persona que habla y habla sobre este asunto, dice que la formatación no es tan grave como se. Es lo que habría que, pues, la vez que yo hablaba con él, Huerta, siempre dice que es grave, o sea, la opinión, la vez que yo hablaba con él. Pero independiente, o sea, siempre el proceso de formatación es grave. A lo que yo apunto también un poco la misma filosofía que tienen acá, además de preservar la calidad del agua, la calidad del medio ambiente y tener en cuenta de que si se tiene que ser un instrumento de desarrollo, como es el agua, la materia prima, entonces allí los brasileños no pueden cuestionar. ¿Por qué no pensar en un plan de reducir la erosión, reducir el arrastre de sedimentos y convertir eso en una, o sea, y no solamente por lo que se trata, cuando se trata de reducir la erosión y el arrastre de sedimentos, es volver sustentable toda la producción. Entonces, no es solamente de hacer parques o preservar el ecosistema, la calidad del agua, sino también ayudar a la gente que está produciendo a nivel agrícola, a nivel ganadero, a la industria, a que tengan una producción sustentable. Ese hecho es, yo le quiero decir, la Convención de Cambio Climático, el protocolo de Kioto que está por ser aprobado, hasta le puede permitir tener ingresos en el ¿cierto? Está en el protocolo de Kioto. Bueno, es una oportunidad, entonces yo creo que hay que armar Permiso, ingeniero, sí. Se gasta mucho dinero en eso. Interesante que venga el director de coordinación, que es la palabra. Tenemos el programa de microcuencas, la ayuda a la agricultura, a la ganadería. Están todos esos programas. No está el director de coordinación para que venga. Yo hablamos mucho con el director de coordinación, oye, ¿qué dice? O sea, los míos verga yo, entonces hace y claro, por falta de educación, lo que sea, y la gente no utiliza. O sea, aquí apunto digamos una cuestión estratégica, o sea, a nuestro país le debe interesar que en vez de irle el dinero a Electrobras, que se quede acá dando empleo haciendo y al mismo tiempo mejoramos la calidad del agua. O sea, ese es algo que tengamos otra visión estratégica del tema. Ahora, en relación al tema de... que debería estar la primera página de la ejecución presupuestaria. Ahí se ve la diferencia y sobre todo aprovechando esta cuestión que yo creo que ustedes han planteado también. Van a cobrar 400 millones. Bueno, ese es el momento político de plantear la organización. Señores, vamos a comenzar con un plan de manejo sustentable de la zona. En coordinación con el Banco Mundial, con las Naciones Unidas. Es una cosa de primer nivel. Permiso, ingeniero Canete, yo creo que los brasileños están al tanto también de esto. Y permitimos un momento, a ellos están mucho más interesados. Mira, 4 años, estos próximos 4 años para ellos Itaipú es fundamental. Entonces no van a hacer
ninguna locura respecto a no manejar con el debido cuidado el embalse. Pero Yo creo que... disculpame, yo soy sincero, un desastre lo que se hace en Cajamarca. Ahí no hay control de erosión, digamos claro. Algo que no queramos engañar. ¿Qué control de evitar? No hay ninguno. No sé. Permitime, hay convenios con la Universidad Nacional, y si no hace la universidad, Pero- ¿qué puede hacer qué puede hacer Itaipú? Nada, seamos claros. ¿Y qué puede hacer? ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué puede hacer Más de lo que además? ya- Que se le contrata todo. Llamarle para... No, pero era mañana ir a traer al con otro director. nivel, Pero si cualitativamente diferente. si la universidad no hace, si le da plata, si la universidad no hace, El asunto es también que no es Itaipú no puede solucionar el problema del mundo. Pero aquí así como dijo pero el ingeniero Zacarías dijo, se firman convenios en microcuencas, se hacen convenios con universidades. Ningún apoyo, ¿cómo no va a tener si se firma convenios carísimos? Sugiero que saquen una... Perfecto, ¿por qué no hablamos específicamente? Hoy era costo de energía, ¿verdad? Y salimos La verdad que es muy importante. como está el ingeniero de coordinación. Vamos a tener esos excedentes financieros, vamos a ir a la hipótesis que reorientemos para que se gaste en el país. Yo aparte quería decir otra cosa, o sea... Permitime un momento, vas a orientar, pero no te van a dejar gastar todo en el país. Siempre va a ser equitativamente. Bueno, pero Es más, reorientar que... orientar que... Y en vez que sea 130, 124 millones, que gastemos 160, 170 millones, como se gastaba inclusive antes. ¿Por qué? Si hay en este momento, vamos a ir a la hipótesis de si está ahora ahorrando de tal manera que se puede llegar a una baja tarifaria. Bueno, que haya una baja tarifaria, pero que haya también 30, 40, 50 millones de dólares más de gasto. Yo te digo, si existe la real necesidad comprobada a través de la... El medio ambiente es una necesidad mundial. ¿Y no se ve eso? No, yo creo que no se ve. Francamente, Bueno, tú no sabes, ¿para qué? Si nosotros no tenemos, ¿por qué no nos trae documentos? Traigamos, yo le voy a decir lo que hizo este señor Patrick McFly, que es una eminencia, estuvo en el foro mundial de referencia, porque si no, y es importante traerlo, fue invitado por la Facultad de Ingeniería en Argentina en el año 94. Es experto contratado por el Banco Mundial. El Foro Mundial de Grandes Represas es una entidad creada por el Banco Mundial. Lean las conclusiones, terroríficas son. Quizá no se lee esas conclusiones, yo le voy a traer una fotocopia, me van a quizá pagar el costo de la fotocopia, le traigo el libro de ese señor, invítenlo. Es un desastre lo que está ocurriendo en el mundo. O no vemos eso. No queremos ver quizás. Y nosotros los ingenieros somos así, somos bastante cuadrados. Los números, la energía y el medio ambiente. ¿Qué recomienda él? Y bueno, señora, hay que cambiar lo de las grandes represas. Es extremadamente grave como se está manejando en todo el mundo. Lo dice un experto, uno de los mayores expertos a nivel mundial, que ha escrito no sé cuántos libros, experto contratado por el Banco Mundial por el foro más importante de grandes represas que se ha hecho en el mundo, y ustedes cerraron la conclusión. No hay ninguna duda de que el medio ambiente hoy día es algo tan importante que hoy día es normalmente impedimento en muchos casos de llevar proyectos Yo adelante. tenía que se traiga la conclusión a este foro mundial de grandes represas que propició el Banco Mundial. ¿Cuáles son las conclusiones? Y que se le invite a este sentido. Pero eso para justificar que se gaste en nuestro país, que le demos trabajo a nuestra gente, que es importante. Además, vamos a tener una calidad de agua mejor, vamos a tener turismo, vamos a tener medio ambiente. Es importante que tengan ustedes una reunión con la gente de coordinación. Lamentablemente Yo he no trabajado con la gente de medio ambiente meses, tratando de impulsar este proyecto. Pero vamos a armarle una reunión ¿Qué le de tenemos ese nivel que esta con la gente. Vamos a hacer un rato, ¿por qué no armamos una reunión con ellos? Pues lastimosamente no... Hagamos una reunión sobre el tema de... Yo quería el tema de la potencia excedente, que es un tema ahí está. grave e importante. ¿Por qué es grave? No es grave. No, ¿por qué es grave? Y bueno, ustedes dirán si es grave. Yo he visto que desde el año 2003, ¿no es cierto? Así dice la solicitada, dice, a partir del año 2003 se va a repartir en partes iguales. La potencia ¿Puedo aprovechar con esa solicitada? ¿A esta te referías? a eso, sí. Vos sabés que hice una prueba, es inclusive, a lo mejor no necesito ni grabarlo, hice una prueba con mi hija que está en el sexto grado, y le dije, lee mamita, de acá le dice, comenzó a leer hasta acá, y después de dónde continúa, desde acá, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos que continúan y leen de acá,
Entonces sale, dice, todavía una resolución de la energía producida por la potencia que excede la potencia contratada es de propiedad del tratado. Sí, no, pero... No, digo, el Vaticano no hace una aclaración que evidentemente se olvidaron de leer acá arriba, ¿verdad? ¿Por qué no contratan a Ángel, no, yo te digo, es la interpretación, no el... yo creo que vamos vamos al tema de comentarios de algo que se lee mal. ¿Cómo se va a leer esa pero forma? Imposible. en tu caso, yo creo que a la persona que hay que decirle personalmente. Yo esperaba que venga, yo le digo justamente a Carlos Ibarra, le hablando con Castro, yo le tengo todo el respeto al mundo, pero no puede él asumir que lee como quiere un tema, tiene que ser recto, ¿verdad? Eso yo creo que es importante para que nos respetemos todos. La pregunta, en tu caso, si me permite. Se dice que a partir del año 2003 se va a repartir en parte igual. Bueno, ¿cómo se ha repartido la potencia excedente? Siempre igual. Podemos Siempre mostrar. igual. ¿Sabes qué? Anda. Ahí es donde yo quiero tener la Vamos a hacer lo siguiente. y la energía asociada a la potencia Espera un ratito. Si a cada pregunta vos vas a dudar de la respuesta, entonces ¿Sabes para qué vamos a estar? Vamos a suspender, ¿verdad? Vamos, ¿sabes que lastimó antes que no está el director? Pero es importante que esté directo ahora. Vamos, yo creo que tiene que estar ahí. Tenemos propiedad para responder, tenemos propiedad para responder, eso es suficiente. Pero es un tema que más le encanta. Para aprovechar tiempo. Yo lo digo que llama a tomar mucho café. No hay apuro, pero vamos a lanzar ya. Haga, tomar café. No, hay ni café. hay toda una historia acá, justamente se buscó todos los números como para demostrar cómo fue, y aparentemente uno puede pensar de que, y se escribe inclusive, vos uno lo que escribe sobre ese tema, diciendo que los brasileños siempre han llevado todo el excedente. Han llevado como han pagado, porque el tema es ese cálculo que hacen en Itaipú. No se compadece con, o sea, a 12.600 restan 34 consumo propio, que está bien. Reserva potencia 379 megavatios. ¿A quién le beneficia eso? No, y se tiene una responsabilidad dentro de un sistema. Pero le resta, esto no se le cobra. ¿Sabes qué? Tenemos una respuesta para tu inquietud y vas a ver después le restan 1.400 megavatios. cómo le vamos a beneficiar a los brasileros en el caso de que realmente se contrate todo lo que tiene, todas las máquinas posibles. Le beneficia a Brasil. Lejos. Y tenemos los números. Vamos a ver. estos números que vos estás viendo aquí son oficiales desde el 86 hasta el 96 de cómo se fue suministrando la energía excedente a la Andes y a la Electrónica. Estos son números oficiales nuestros. Eso es energía. Yo estaba hablando de potencia excedente. Vamos a hablar primero del Potencia excedente. O sea, acá usted habla que la disponibilidad en la memoria, la disponibilidad es 90, 90 y tanto. Bueno, Pero la potencia produce una energía excedente. ¿Se acuerdan de llevar ¿Vos potencia? querés saber la disponibilidad que tenía Itaipú desde el 86 hasta ahora? Por lo menos en el año 94. O sea, si en el 94 ustedes dicen que la disponibilidad, y está en las memorias, dice es 90,3%. Entonces, el índice de disponibilidad de unidades correcto. que hay que aclararle el índice de disponibilidad. A ver, ¿qué es? ¿Qué tengo el disponible? tiempo en que está disponible la unidad para generación. Pero, ¿por qué usted, que son los expertos, me dejan hablar a mí? Mostrarles el calendario, por favor, mostrarles el calendario. Permanentemente a disposición dividido en 18 máquinas. ¿Sabes que se está desordenando nomás? ¿Sabes que tenemos algo bien esquematizado, verdad? Está bien esquematizado y realmente es interesante que hagan el ingeniero Ayala para... Yo creo que lo que ya que se está hablando el tema del ¿cómo se llama? de los suministros de energía, es interesante decir que se pudiese seguir la misma secuencia. Está bien, sigan la secuencia que quieran, total. Yo creo conveniente abordar conceptualmente. No seguir sacando toda esa cosa del tratado de economía. No, pero ahí justamente está la parte importante. Expongan como quieran, ¿no? Soy todo bien. No, pero adelante. No podemos. ¿Y ¿Y por qué alguien nos encarga? Y alguien nos se puede encargar. Lo que se pueden ir, yo creo, colocando son las láminas relativas al... Y ahí está el suministro de solar de todos los tiempos, de 85 hasta 2001. Ponen a ver el comienzo de la lámina solamente para ir viendo cuál es la secuencia de la exposición. Poner la lámina 2.
Vale, consulto otra vez, ya que La presentación dice, y te gusta cuánta potencia dispone para vender en un momento dado. O ese no es el índice de disponibilidad. No, ese no es. Porque tiene que ser potencia en el lapso de operación en carácter permanente. Ese es el concepto. El lapso permanente. ¿Y qué se entiende por lapso permanente? Lapso de operación en el mes calendario. No O sea, es el mes calendario. ¿Y está definido en el tratado? O sea, si yo termino de, y acá yo le, vamos a traer el año 98, Bueno, pero yo te voy a o mostrar la cualquiera, anécdota. si yo termino el 15 de febrero de mantener una, ¿qué hacen ustedes el 15 de febrero, 28 de febrero con una máquina que se terminó de mantener? ¿La dejan parada? No. Bueno, se coloca. ¿Y quién paga esa potencia? ¿Paga alguien o no? La potencia, o sea, todo el costo de ITICU ya está pagado por la potencia de 10.787. El que surge el tratado te dice que vos tenés que contratar toda la potencia instalada. Y el anexo 1 te dice, bueno, que está disponible para contratación. para contratación, correcto. Entonces, si yo la acabo de mantener a esa unidad, y entonces ya está para uso permanente, porque una vez que yo la dejé nuevecita, digamos, a la máquina, pues está con mayor seguridad que ninguna de las otras está operando. Entonces, ¿por qué no voy a tener en cuenta que esta es la potencia que yo tengo que contratar? Porque tengo que vender. El tratado no te permite hacer Yo no eso. puedo hacer Es que eso dice el tratado. Mira lo que dice las definiciones del anexo C. Las definiciones del anexo C que están ahí. Ahí te dice potencia instalada, suma potencia de placa, 12.600. Correcto. Potencia Potencia contratada. la potencia que lo va en carácter permanente. Y eso lo digo en carácter Con carácter permanente. Y bueno, y cuando durante yo los termino de mantener, está o no está en carácter permanente. Pero el carácter de la operación es el mes calendario. Vos tenés que tener Pero el mes calendario, pero Ángel, discúlpame, antes me cobran el mes calendario. Pero si yo comienzo a consumir el 15 del mes, me va a cobrar lo mismo. pero antes de energía, para comprar antes de energía no puede. Si no, o sea, ¿qué pasa? Una potencia que yo todo el mes. No, ¿sabes? ¿A quién le beneficia que se contrate más? ¿A quién le beneficia? Esa es la pregunta. Esto le benefició a Brasil. O sea, No, le va a beneficiar siempre al Brasil porque las tarifas van a bajar, Rick. ¿Verdad? ¿Qué tema estamos viendo? Baja la tarifa al mismo costo, vos tenés mayor potencia, baja la tarifa. Que es otra cosa que no queremos. Potencia excedente, entonces Parece, preferimos ¿no? operar en el Como usted era ministro público, estamos justamente en el tema de No, es importante que él está, la pregunta que surgió después de otras cosas que se fueron manejando que poder hacer de manera completa. La potencia excedente, yo veo que, en mi opinión, de luego el tratado, y lo han manifestado el tratado es claro, que tiene la potencia instalada, 2600. Hay unos índices de disponibilidad muy claros, que están también en las memorias de ITQ, son muy claros. Y Furnas y Electrosur no han contratado toda esa potencia. Que eso tenga, si se hubiera aplicado, hubiera tenido una consecuencia sobre la tarifa de bajar. No, correcto o no. Bueno, permíteme ya formularte la pregunta entonces. Lo que quiere decir nomás es de que por uno u otro motivo no se ha contratado toda la potencia en este equipo. Electrobras inclusive ha utilizado esa potencia de ahí o de otra parte, ha utilizado en el eléctrico brasileño, inclusive fue motivado a intervención no fue federal en el ¿no es cierto? Que se parece que usted tiene copia del juicio de así sería muy interesante. Pero sea lo que sea, mi pregunta es la siguiente: si a partir del año 2003 se va a repartir en parte igual, a mí me parece magnífico. Nosotros tenemos 50% de una potencia, de una energía asociada a potencia muy barata, excelente. Pero ¿qué pasa? Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con la potencia excedente anterior que dejaron de pagar, que se llevaron? Vamos a asegurar que si dejaron de pagar o se llevaron, pero esa potencia que es muy fácil de calcular porque se contrató 10.787 y había, ¿no es cierto?, 12.000 megavatios disponibles, eso lo dicen las memorias, pero si había 12.000, lo que yo leo por la nueva, a lo mejor no que nos muestre. bien, pero el índice disponible había 12.000 megavatios, se contrató 10.787, o sea, hay 1.200 megavatios en los últimos años que dejaron de pagar, llevando o no Furnas y Electrosur
o Electrobras. Inclusive una última nota firmada por Federico Saya como presidente, donde dice de que Electrobras va a pagar, ¿no es cierto? Así, Electrobras va a pagar los beneficios de la potencia excedente, no por un hecho. Pero a lo que mi pregunta entonces es la siguiente: está bien, a partir de 2003 no dividimos en parte igual la potencia excedente con los criterios que calcula ITEC. No discutimos, pero ¿por qué nos retrotraemos y en relación al pasado, que le cobremos, que abramos una cuenta corriente y que tengamos derecho a la misma cantidad de potencia excedente que ellos dejaron de pagar? Voy a tratar de responderte por parte y te pido que en cualquier momento intervengas y me digas, no fue eso lo que pregunté, y ya a mí me pareció que respondí, que me digas cómo habla él. Total apertura e integridad, así podemos entender. Bueno, primero, dijiste, ¿qué pasa con la potencia que el Electrobras tenía por compromiso adquirir y no adquirió? O sea, no tenía que pagar y no pagó. Vamos un poco a lo que dice el tratado, o el tratado, el anexo, dice que ambas entidades compradoras están comprometidas en adquirir el total de la potencia disponible de Itaipu. Eso es el sol en el tratado, de todo dice disponible, y vamos a ver por qué vos mismo te vas a dar cuenta de que es mejor de la potencia instalada. Primero, porque si yo tengo 12.000 megawatts, 12.600 megawatts de potencia instalada, ¿cómo les parece a ustedes que yo como Itaipu puedo comprometerme a entregar esta potencia en el régimen de comercialización que el anexo se establece? Donde dice que lo que Itaipu vende no es energía, Itaipu vende potencia, pero es una potencia un tanto sui generis, porque esa potencia que tiene que mantenerse durante las 744 horas y el mes tiene 31 días o 720 o menos son 28. Y si Itaipu llega a atender 29 días y el 30º día le pide la entidad compradora y no atiende, entonces le caen sesiones multas y es como si no hubiese atendido esa potencia media. Entonces, yo puedo decir, porque participé del control de calidad de las unidades generadoras de Itaipu desde el primer momento hasta la instalación de la última, y los 4 últimos años me cupo la responsabilidad de ser responsable por este programa de control de calidad. Bueno, entonces, yo sé que las máquinas de Itaipu tienen una calidad extraordinaria. Todos sabemos, ¿no es cierto? Récord en generación, récord en disponibilidad, récord en paradas por varias posadas, en la parada la menor posible. Pero puedo suponer nunca de que ellas no acusen una sobrevibración, una sobretemperatura, problemas de hierro, descarga espacial y todo eso. Entonces, yo para mantener esa calidad de construcción, de montaje, necesito hacer un mantenimiento. Y Itaipu ha adoptado por mantenimiento preventivo de sus máquinas, y nosotros le llamamos con nombre propio: Programa de Mantenimiento Preventivo Programado de las Unidades Generadoras de Itaipu Nacional. Eso no se sorteó así, se trajeron experiencias de varias partes, y las propias experiencias de nuestra gente que han ido mucho antes de instalarse en nuestras unidades por diferentes centrales hidroeléctricas y hoy conocen su máquina. Entonces dice, bueno, yo voy a practicar un mantenimiento tipo anual, aquel que le hago a cada 1 año, otro mantenimiento que le hago a cada 2 años y otro mantenimiento que le hago a cada 4 años. Cada mantenimiento por niveles diferentes de inserción. O sea, yo en el de 1 año veo más o menos 2 años entro más y 4 años desmonto casi que el 25% de la máquina. Perfecto. Y en eso, entonces yo defino que cada año tengo que hacer mantenimiento de mis 18 unidades y que todavía tengo que atender el criterio de que el mantenimiento sucesivo de una misma máquina no sea más allá, no demore más allá de 18 meses. Pues. Todo eso, y tengo que hacer en consonancia con atender las exigencias de la ANDE y la Electrobras, que no me falte decir aquí, que cuando tenga mucha agua, que yo no esté parado, si no estoy tirando por el vertedero, cosas así por el estilo. Entonces, allá está el programa. Esos amigos se hacen en septiembre, octubre, a esta altura del año, para ver cuánto yo voy a generar el año próximo y se va a ajustar. Entonces, yo
no puedo entonces vender la potencia que me generan dos máquinas. Y ya estoy diciendo ahí la potencia instalada cuando dice que yo tengo que vender el 100% del tiempo la potencia instalada. Ahí todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llegamos nosotros? Itaipú decide cuál va a ser la potencia que puede producir con un gran porcentaje de probabilidad de atender potencia contratada. Esta potencia tiene que ser totalmente adquirida por la ANDE y por la Electrobras desde el inicio de operación. Pero se sabía que nosotros no tendríamos condiciones de comprar esa potencia. ¿Por qué? Adquirir quiere decir pagar. Y adquirir para no usar, ¿para qué? Entonces, en 1973, antes mismo de iniciar la construcción de Itaipú, se producen entendimientos, negociaciones entre ambas altas partes, y viene una nota reversal que ya modifica el tratado. Ambas en la nota reversal, la Electro se compromete en adquirir toda la potencia que la ANDE no pudiera adquirir del 50% que le corresponde el derecho, de tal suerte que ellas juntas, Electrobras y ANDE conjunta y solidariamente, fue 5.000. Esta potencia, 10.000 megawatts, si fuese nosotros, dentro del espíritu de binacionalidad que impone idénticas responsabilidades y consagran idénticos derechos, tendríamos que comprar el 50% de la potencia para que pudiéramos pagar el 50% de los costos de Itaipú. Entonces deberíamos comprar 5.000 ANDE y 5.000 Electrobras. Pero ANDE dice, yo solamente puedo comprar eso, señores. Hoy, que se aumentó bastante el consumo en Paraguay, eso representa 7%. Además, la nota reversal número 3 del 63. Esto que era derecho de la ANDE se constituye en una obligación de la Electrobras. Y la Electrobras, entonces, a partir del primer momento de generación de Itaipú, siempre compró todo esto. ¿Cómo? En el eje del tiempo, la ANDE es la que dice, yo voy a necesitar 300 megawatts. Y después disponibilizó tanto, 10.000, la Electrobras tiene la obligación de pagar por 9.700. Y nadie chiste. Puede interrumpirle, director. De hecho, el Brasil sabía muy bien que eso iba a ser, ¿verdad? Claro, ya cuando lo firmó el tratado. Entonces, o sea, ¿por qué no se habla en todo caso de una modificación del tratado que le permita a la ANDE beneficiarse de la misma forma como lo hacen las empresas brasileñas con ese excedente? Pero espérate a explicar, Enrique. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se asumió este compromiso, las necesidades de la Electrobras eran solamente estas, seguramente. No necesitaba de toda esta potencia. Y tenemos los gráficos ahí, por favor, si me muestran los gráficos, donde se muestra que siempre la Electrobras pagó eso y llegó solamente la energía y la potencia más o menos de esto. Entonces siempre pagó y no llegó. Y es al revés de lo que está diciendo Canete, que siempre llegó. Ahí está. Lo gris es lo contratado y lo rojo es lo que se llevó. Correcto, pero es que lo que... No, es mentiroso eso. No. Lo que yo digo, porque el tratado muy claro, lo que yo digo es lo siguiente, y vamos a entrar con el tema de la energía excedente o la energía asociada a este excedente y el por qué Electrobras. Yo creo que ustedes conocen también por qué Electrobras quiere esta potencia. Pero eso es otra cosa. Bueno, pero ahora lo siguiente, esto que está acá, esto que está acá es muy trascendente si se interpreta bien, porque este es el mensaje a que Electrobras siempre no llevaba lo que le correspondía. No me importa porque Electrobras tenía que pagar el costo. Tiene que llegar el costo, o sea, y realmente no hay... Ahora, ¿por qué? Ya pagaba el costo. Claro, por eso es que... Eso asociado a la potencia contratada. Por eso digo, en realidad esto no... me gustaría tener este gráfico. Pero este no es el mío. ¿Cuál es en mi opinión? Y puedo estar equivocado. Ustedes saben que la potencia contratada está bajo su energía firme, que ustedes le llaman que es de 75.000 gigawatts por año, ¿no es cierto? Garantizado. 75.000 gigawatts. Entonces, nosotros tenemos 98, 99, hasta los últimos años, y Itaipú estuvo generando en torno a 90.000. ¿Sí? ¿Cómo se repartió esos 15.000, esos 7.000?
20.000. ¿Cómo se repartieron eso? Espera, entonces ahora, así, igualmente te voy a ese incluye la cuestión. así podemos ir A ver, esa es la diferencia fundamental de todo esto entre lo que... Vamos a hacerlo en este gráfico. Perfecto. ¿Qué dice el tratado? El anexo. Cada entidad, por ejemplo, Andes, este año contrata 700 megawatts. Esta línea es potencia y esto es el mes, un mes. O sea, es el lapso de operación. Yo por el anexo también, tratado, un mes. Disculpa, pero sobre eso yo no estoy de acuerdo. El lapso, no, pero eso es el mes nomás, el lapso de operación yo no, lo que dice sí que tiene que ser... El mes calendario, por eso. Es que el mes calendario, aunque vuelvo a insistir, puedo dar, para mí es lo que el cuerpo sana o Ande o Anteco te cobra el mes calendario. Si no yo el 2 del mes salgo con una unidad y no puedo cobrar hasta el primero del siguiente mes. Tiene carácter permanente. Entonces vamos a ver el tratado y yo lo creo que tenemos que plantear, vamos a ir al caso de que se contrate más potencia. Y mostrar que lo que yo no nomás se quiero hace. decir, vamos a ir, a ver, yo nomás decirle lo siguiente. ¿Qué dice el anexo? Cada entidad compradora, la ANDE, es una de las entidades compradoras, puede llevar la energía que pueda ser producida por la potencia por ella contratada en el mes. Entonces pagó $18,83 por cada uno de estos megawatts. Consecuentemente la factura de la ANDE para un mes es esto por 18,83, que es más o menos 12 a 13 millones de dólares, ¿no es cierto? Pagó por la potencia. Pero dice que esa potencia que compró le puede producir energía y que tiene el derecho de llevar toda la energía que pueda ser producida por esta potencia. ¿Cuál es esta área? Potencia por tiempo. Pero no termina ahí el anexo C. Dice hasta el límite que le será impuesto por Itaipú para cada lapso de operación. ¿Por qué? Porque, mis queridos amigos, si yo hago esto mismo para el año, acá los 10.787, para 365 días del año y 24 horas que da 8.760 horas, por esto me da 94.494 gigawatts hora año que yo no tengo agua para producir, ¿no es cierto? Ni por más que yo meta más 4 máquinas, no tengo agua para producir esta energía. Mi máximo récord, difícilmente alcanzado, ¿no es cierto?, fue 93.427 en el año 2000. Entonces, cada mes, ¿no es cierto?, Itaipú, a través del área técnica, con todas las informaciones, cómo está la naciente del río Grande, del río Paranapanema, del río Tieté, para la orientación, cómo está allá, cómo son los niveles de los embalses, cómo va a llover, las previsiones de lluvia. Perfecto. Entonces, se dice, yo, ¿y cómo está mi mantenimiento de las máquinas? No tengo ninguna máquina que por acaso acusó una falla forzada ahí y que me va a tener 4 meses sin poder operarla. Entonces yo digo, mi suministro va a ser normal y yo te voy a atender a un 98% en energía. No tiene carácter contractual, ¿no es cierto? No tiene multa, ni tampoco tiene vuelto si se pone más que eso. Entonces, la ANDE sabe que Itaipú le va a dar esto, esto, y no todo esto. El mismo factor para la ANDE y para la Electrogas. El año pasado, con una crisis hidrológica, durante 2 o 3 meses Itaipú impuso ese límite en energía en 68%. Vean de la unidad de energía. Ahí está. Entonces, esa línea amarilla es el límite que le impuso Itaipú mes a mes a La roja, la amarilla roja. es un suministro. No, la roja es la programación sexual. La amarilla es la energía que Itaipú le impuso de acuerdo a la programación. ¿Por qué? Se nota claramente que a partir de junio más o menos eso bajó
drásticamente porque empezó a evidenciarse la crisis hidrológica. Vamos a poner la línea amarilla. La suministrada efectivamente. Entonces, ahí abajo dice, en nuestra leyenda, la azul es la energía con factor de carga 100%. Eso es imposible. Así como aquí para mí, con factor de carga 100% de 94.494. Eso no existe, ¿no es cierto? Bueno, no existe. Bueno, entonces tenemos la línea marrón, en la que está en área, es la programación mensual. Eso es lo que le dice 68, 70, 95, 98%. Y la energía suministrada es la que está en amarillo, entonces allá la línea, la que efectivamente se pudo suministrar. Como vemos, entre lo que ITQ previó y lo que efectivamente se suministró van casi juntos, ¿no es cierto? Y abajo estamos colocando la energía garantizada, que es el concepto al cual vamos a entrar más adelante. Entonces, pero esa no es todavía la pregunta que vos me hiciste y quería nada más contestarle. ¿Cómo hiciste? Yo lo encuentro y vos, por nada que venga y yo te habla los registros aquí de ITQ, registros históricos que muestren que Electrobras haya llevado más de lo que haya comprado. Y sí te puedo mostrar a cada paso de energía y de potencia que Electrobras pagó y no llevó. El año pasado mismo, un ejemplo clarísimo. En potencia, sin siquiera hablar en energía, Electrobras en el segundo semestre prácticamente llevó apenas el orden del 80% de lo que estaba pagando. O sea, estaba pagando, por decir así, 10.787 menos 710.087 por 18,83. Llevaba solamente esto por más o menos 0,8 por 18,83 era lo que estaba llevando. Nunca hubo cuento. Porque son las reglas. Claro, eso es lo que ahora lo que yo vuelvo a decir y no sé, quizás es, pero no nos entendemos, es un poco que el Electrobras quiera llevar o no la potencia es un problema, pero el hecho de que esté esa potencia disponible, salvo que y no la pague, ahí es donde están o sea, de qué otra manera, y vuelvo a decir, voy a ir al arreglo que ustedes llegaron, inclusive acá dicen que estuvieron 5 años discutiendo, muy bien, discutieron 5 años, un concepto que existía, pues el tema de la potencia excedente no es nuevo. De hecho, el mantenimiento cada vez mejor de las unidades. O sea, lo que me está queriendo decir es que se deja parada la potencia disponible. O sea, hay más potencia disponible y se deja parada. ¿Por qué no pasa? ¿O no se deja parada? Está disponible. Hay Claro. algo que... ¿Cuál es el por sentido eso de no lo cámara? entendemos. Vos tenés un concepto completamente diferente fuera de lo que está explicando ahí, de lo que nosotros realmente entendemos, de lo que aplicamos efectivamente y de lo que todo el mundo entiende. Yo entiendo las normas que aplican. Bueno, No, solo para lo entenderlo. entiendo. No, y solo para entenderlo. Si nosotros tenemos disponible los 30 días del mes, ahí sí es posible de contratación. Si no, no se contrata, se queda parada. y lógico, eso es lo que me Pero dice. no es que queda parada. Usted mantiene la responsabilidad. queda Está parada, lista no. para la operación, se deja parada. No, queda parada. Al punto que genera energía. ¿De dónde crees que conseguimos la energía de transición para pasarla a la ANDE? Lo excedente. Bueno, pero aparte está ahí al alcance de la mano. ¿Qué máquina que lo hicimos para conseguir? ¿Y ahora qué va a hacer? Se va a partir en parte igual. Vamos a llegar, sabes que tranquilo, vas a salir con la explicación y te vas a satisfacer la aplicación. No, pues sabes, hay situaciones bien claras. No, pero lo que a mí me preocupa es que ¿Sabes que nuestros conceptos son sabes que lo que diametralmente vos no tenés que perder de vista? Nunca tenés que perder de vista lo importante de ese concepto, de que para ITQ sus ingresos tienen que ser igual a sus costos. O sea, una vez fijados los costos, si pone a disposición una máquina o las 18 máquinas, hay que interesa. ¿Quién es el que sufre? El que compra. En este caso, el que compra más que siempre es hasta ahora Brasil, ¿verdad? Entonces, si es que llegase a disponibilizar más máquinas, si estuviesen 17 o las 18, las tarifas van a bajar. hay una simulación. Hay una simulación que En Montanía, ¿puedes mirar acá, por favor?
Puedo poner que el Paraguay estaba yo les dije, desde 1996 venimos discutiendo el tema de los excedentes de energía. Acá está. Hice la compilación. Eso se discutió siempre en el Comité de Administración y Operación de los contratos de compra-venta, o sea, donde participa el director técnico paraguayo, el director técnico brasileño, gerente técnico de la ANE, gerente técnico de Electrogras, una Electrosur, ¿cierto? O sea, altísima representación. Desde el 7 de mayo del 97, con todas estas personas que vinieron discutiendo, acá están marcados en cada reunión del CABOC, y no se pudo, la última vez que se discutió esto, no se pudo todavía. Ahora, después del 97, por una razón muy simple. Nosotros siempre sostuvimos de que esta energía debía corresponder en partes iguales al Paraguay y al Brasil, ¿cierto? Porque eso dice el artículo 13 del tratado. Ellos nos dijeron, amigos, lo más justo es que eso corresponde a la misma proporción de los contratos. O sea, 90% para nosotros, 7% para ustedes. Bueno, ahí ellos con esta postura, nosotros con la otra, me dijeron, bueno, perfecto. Cuando vos estás discutiendo de energía y estás queriendo tratar la punta, no vayas a querer tratar solamente una punta. Tratar la otra punta también, pero vamos a ser coherentes. ¿Quieren ustedes miti-miti para la punta de arriba? No tenemos el mínimo inconveniente. Vamos a hacer miti-miti. Pero vamos a hacer también miti-miti para la punta de abajo. En el caso de los déficits, la ANDE estará siempre representada a través de su gerente de teoría. Jamás. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si por acaso una máquina salía de operación, digamos, desde algún tiempo, entonces eso implicaba en la reducción de 700 megawatts de la potencia contratada. Eso implica entonces de que miti eran 350 menos de la potencia contratada de la ANDE, implicaba entonces que Itaipú le podía suministrar solamente el 50%, pues 350 era exactamente el 50% de la necesidad de la ANDE, y o tenía algo de Coronel Oviedo para allá, o de aquí hasta Coronel Oviedo. Entonces, nunca pudimos ponernos de acuerdo. Acá están registros, estos no están compilados por acaso. El día que ustedes tengan una mayor disponibilidad de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿por qué se pudo? Porque yo creo que, de hecho, sí, hemos presionado bastante por la prensa, que tenían en cuenta de para presionar a favor de la apertura para ver si sea miti por esa potencia diferente. Yo entiendo toda esa cosa. ¿Por qué ahora se llegó? O sea, para entender también un poco... Y no sé, tal vez porque... se cansaron. Pero, entonces realmente yo no entiendo. No, porque por eso yo dije que yo había dicho, y me parece muy bien que sea 50 y 50, le criticaba. Y había yo documentos, pero la gente decía, no, de esa manera. Es interesante que se explique cómo se pagaba esa energía en ese... No, vamos porque todavía está la diferencia de concepto de qué es excedente para usted y qué es excedente para nosotros. Hay una pequeña diferencia todavía por eso. No, por eso, vamos a seguir la idea explicación. es reclamar hacia el pasado, que yo creo que sería esto un poco off the record, pero eso le conviene al país. O sea, yo entiendo lo que no decía de los brasileños, pero dejemos nosotros de la prensa que reclamemos eso, que también se aplique para el Yo no sé si vos, ¿no es cierto? Ramón Casco Carrera, Debajo había del dicho exceso, que anteriormente siempre se le declaró ese excedente al programa. Muéstrenme un poco los registros de cómo lo que yo digo. Espera, Sí. no te voy a pedir en memoria, esto se me Hay que quitar la libreta. Pero lo que yo por lo menos siempre he sostenido es que la potencia excedente, ¿cierto?, tiene que ser repartida. O sea, si se calcula, si yo no, correcto, son 10.787, no entra a cuestionar, pero entonces la potencia excedente se reparta miti-miti. Siempre. Yo quería explicar cómo hasta ahora, hasta el 30 de agosto, cómo seguimos aquí. A ver. Desde 1985, en el que Itaipú empezó a generar comercialmente para la ANDE y para la Electrogras, hasta 1996, hasta marzo de 1996,
Desde 1986 al 85 la ANDE no pagó nada. De 86 a marzo del 96 solamente la ANDE requirió y se le atendió excedentes de potencia. Ahí están los registros. Claro, en base a la energía de prueba, ¿no? No, más, nada que ver. La energía plana no es contrato directo del contrato. Ahí está. Ahí está. 86 la ANDE llevó esto, Electrobras cero, hasta llegar al año 1996. ¿Y cómo se le cobraba a la ANDE? Así, señor. Esto del contrato, vamos a suponer que eran 400 megas. Era baratito, te voy a dar eso, pero no estoy hablando a... Dale, no te hablamos. Entonces, la ANDE, así. Este es el comportamiento típico de cualquier sistema eléctrico aquí en la China. Todo el país pobre. Y a medida que el país es más industrializado, esto sube más y esto Entonces, esto ya es fuera del contrato. Y esto se interpuso ministra, ya tiene que cobrar por algo, porque también tiene su compromiso para pagar eso. ¿Y cómo se hacía? Hago hasta el 96. Hago esto en un día. 0 horas, 17 horas, 21 horas, y acá otra vez 23 más o menos, y llega otra vez acá y se confunde con esto. Ahora, si yo hago para un mes, acá de día 0, día 1 al día 30, entonces yo tengo esta que es mi potencia, y tengo para cada día tengo esto. 30 veces me lleva. Bueno, y la ANDE llega a las 5 de la tarde, en mover a tu ser. No pregunta si pagó por 700, pero a las 9 está pidiendo 1100. Bueno, entonces, ¿qué se hacía? Se sumaban estas áreas. Menos la otra, sí. Se sumaban las áreas. ¿Qué son las áreas? Energía. Entonces yo tenía una sumatoria de energía desde el día 1 al día 30 o 31, ¿no es cierto? Y me da, por decir así, 400 megawatt hora. ¿Y cómo yo voy a pagar eso? ¿Cómo yo le voy a cobrar un a la ANDE? Allá voy a cobrar su tarifa, ¿verdad? Entonces, dividíamos esto por 30 días y todavía por 24 horas, entonces yo energía transformado a través de potencia y la tarifa. Bueno, entonces, mostremos la lámina que muestra los resultados económicos. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo le hubiese cobrado a la ANDE del 86, si yo le hubiese cobrado a la ANDE como ITQ comercializa su servicio eléctrico, o sea, su potencia para llevar energía, yo hubiese calculado en enero por este pico. Y por la potencia, por la tarifa, hubiese representado esto. En febrero, esto hubiese representado algo. Yo, en el año, lo hubiese cobrado a la ANDE en aquel entonces 16 millones. Por eso es pico. Pero por eso de que yo hice esta integral y la sumatoria de las integrales con un valor medio, o sea, los megawatts medios, que es potencia, es un valor bajito, ya no los 170, y le apliqué a ese valor la tarifa, entonces lo que se le cobró a la ANDE, realmente, ¿cuánto? 427.000 dólares. O sea, la ANDE pagó 2,56%, señores, de lo que hubiese pagado. Ese mismo año, y el único año que la Electrobras llevó, porque en todo este tiempo la Electrobras no llevaba. Eso afuera de la energía de prueba, eso afuera de la energía de prueba. No, nada que ver. Por eso, eso afuera. Sí, no, por eso, para la energía de prueba. Ese es energía excedente. Ese es energía excedente. ¿Sabes qué? Un día nos sentamos un viernes y terminamos domingo al mediodía el tema de la energía de prueba. Es otra historia. Te digo que no hay ninguna tendencia en eso. Ahí está, son años del 96, llevan los dos juntos, no se compara el 96. Señores, en todo este tiempo, nosotros
le habemos llevado a cuántos turistas allá y veíamos el vertedero en su máxima expresión, Ocuila, Itaipú, a Monte Marroya y compañía, porque esta forma mismo que representase para la ANDE 2,56% nomás era cara, ¿no es cierto? Para esa energía que no tenía ninguna garantía. Es lo que vos sabés bien, es la energía de inferior calidad, porque no tenemos la garantía de su bienestar en todo tiempo. Bueno, entonces, este tiempo fue el muy apreciado. Para que no Y esto que le hace disculpa ahora. Abierto. En el 96, la Electrobras empezó a llevar y llevó en un año 377. En este año específico, volvemos a atrás de ver cómo se comportó el año 96, entonces mes a mes que llegó recién desde abril. No, el otro, Electrobras. Ahí está, desde abril, anda más o menos con memoria. Entonces llegó esto. Y la Electrobras hubiese pagado en la forma de comercialización, también hubiese pagado 108 millones de dólares. Pero por este mismo criterio también se pagó 8 millones. Pero vean, la Electrobras proporcionalmente pagó mucho más caro, pagó 8,02% y la ANA había pagado 2,56%. Entonces, ¿qué pasó después del 96? Así, dame más café. Así se suministraron los excedentes de energía de Itaipú desde el 86 hasta abril del 97. En el 96, en diciembre, atender la montaña. En el 96, cuando se analizó el tema del restablecimiento económico financiero de la Itaipú y aquello que exigía, entre otras acciones, que la Itaipú aumentase su tarifa de 7% a la ANDE, digo, yo no acompaño, no tengo forma de traspasarle ese aumento a mi consumidor. Y por eso no se podía hacer entonces aquel programa, no se podía llevar a cabo. Y se le preguntaba a Andy, bueno, pero ¿y cuál es tu problema? No, porque el gobierno no me habilita aumento de tarifa. Pero, ¿cuándo va a ser posible? No, pero eso yo creo que dentro de 2 o 3 años ya se normaliza. Entonces le dice, ¿y cómo podemos hacer? Bueno, si vos me das, le dice, una energía gratuita, y yo le sumo eso a la potencia que compro y a la energía que saco de esa potencia, entonces lo que yo compro un poco más caro, si le sumo a lo que me dan gratis, entonces al final yo salgo otra vez que acá puedo salir ganando. Y vaya sin calidad. Entonces le dicen, ¿qué energía necesita? Y hace el número, va, vuelve al día siguiente y dice 3.545 gigawatts hora, lo que yo necesito. Y eso, el que calculó está aquí sentado, era el gerente técnico de la Comador, era 545,2. Sí. Entonces, dice, bueno, le dio la orellana, le sobraba algo la orellana. Entonces se dio, solo que la monto de guerra ya está empatado. Y le dio 3.545 a la ANDE y 3.545 a la Electrobras y puso el plan que la ANDE dijo en el cual ya iba a solucionar su problema tarifario. Hay programas de transición finito. Entonces mi mujer era energía de transición, no energía de transmisión como algún día dijeron por ahí. Entonces, era para vencer esa transición en el tiempo. ¿Saben cuánto representa eso? Hoy, y estamos hablando de 97, hoy la ANDE le manda a Itaipú, Itaipú le entrega a la ANDE aproximadamente 5.200 gigawatts hora y 3.545 compañías, cerca del 75% del consumo acordado. ¿El total?
Total, no es por año. No. Es la producción de Caraí de 4 años. Es la energía total de un año que tú le das a la ANDE. Estamos hablando entonces prácticamente 7 meses de consumo. Ahí está la energía gratis. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿y desde cuándo hasta cuándo? Y desde abril del 97 hasta diciembre del 2000. La ANDE pidió este plazo, ¿no es cierto? El 2004. Bueno, entonces, y dice, Itaipú le concede esta energía que está asociada únicamente a la posibilidad de contarse con eventuales excedentes de potencia, y cuando no existe excedente de potencia no existe energía de transición. Desde abril del 97 hasta diciembre del año 2000 o hasta cuando cualquiera de las entidades que está llevando termine de usar la parte que le corresponda. Pudiendo cada una de ellas, no compensable, o sea, gratis, pudiendo cada una de ellas llevar de una manera que más le convenga. Bastante abogado, así, porque así se consiguió. Venció solamente esta parte. Entonces, dejó de cobrar rigurosamente desde abril de 1997 la demanda de potencia adicional horaria y llevó gratis. Entonces, eso, señores, esto que oigan los números, ahora si nos quedamos hasta las 9 de la noche, la ANDE va a estar solicitando 1.100 megawatts y la ANDE paga 700. Quiere decir que si hubiesen pagado los términos del anexo C, deberían pagar aproximadamente $7 millones por mes a más. ¿Es significativo eso o no? Si comparamos con que la factura mensual de la ANDE es del orden de 12%, estamos hablando casi 70% de lo que le cuesta a la ANDE, la energía de ITEM. ¿Quién es la gran beneficiaria entonces? La ANDE. Pero no termina ahí. Entonces comienzan a llevar, y cada uno la inteligencia de llevar aquello que de la forma que más le convenga. Entonces, antes si no hubiese habido esto, seguramente hoy estaría ya contratando esto por lo menos y jugando a la ruleta para el jefe. Perfecto. Entonces antes contratar mucho menos. Bueno, el Electrobras siguió perfecto y fue gastando más dentro de lo que inicialmente se había concordado, ¿no es cierto? Y la ANDE más convenientemente, ninguna de las dos está en ilegalidad, ¿no es cierto? Porque en 98, cuando se habló de la aplicación plena del anexo C que pasaba porque Itaipú entrase en su periodo de operación